Lo comentamos hace tan solo un momentito, tanto en Francia como en Portugal es la primera opción, la de la custodia compartida a raíz de un divorcio, de una separación legal de los padres, y sin embargo España continúa muy lejos de ser una vía natural, una vía mayoritaria. De hecho, aquí en el 85% o incluso un poquito más de los divorcios, la custodia se le otorga siempre a la madre. Esta noche nos acompaña en el plato de informativos Antonio Díaz Piñeiro, es el secretario de la Asociación Galega de Pais e Nais Separados. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tu lucha se remonta años atrás, me decías, un largo historial de casos por los que has tenido que batallar, no sé si con mejor o menor fortuna, Antonio. Al final el tiempo lo va arreglando, y hasta se muere uno y se acaban los problemas. Sin embargo, esta lucha por la custodia compartida, que es nuestra bandera, pues a mí me gustaría en primer lugar definir la custodia compartida, que realmente no se sabe lo que es. Sí, muchas veces se confunde incluso con la patria potestad y no tiene que ver. No tiene, bueno, desgraciadamente algo tiene que ver. En algunos aspectos sí. Cuando una pareja se divorcia, hay unas medidas que, entre otras, se llama otorgar la custodia. Custodiar es proteger algún bien preciado de un peligro. Parece que la miserable ley de divorcio que padecemos pretende que los hombres en general o alguno de los progenitores puede ser dañino para los hijos y por lo tanto se otorga la custodia al otro, habitualmente las madres, por inercia cultural, ¿no? La custodia compartida es exactamente el seguir participando en pie de igualdad en la crianza y la educación de los hijos. Obligaciones incluidas, obviamente. Esas son las obligaciones. Claro. El derecho de los hijos a tener padre y madre es el que se conculca cuando se sentencia una custodia exclusiva, e incluso ahora está cambiando gracias a nuestras protestas, pero se le llama todavía régimen de visitas, el periodo de convivencia que tiene el progenitor no custodio con los hijos. Y la semántica no es inocente en absoluto. Cuando nació esta miserable ley, nos remontamos a Fernández de Ordóñez, los niños de 7 años quedaban automáticamente con la madre, lo decía la ley. Afortunadamente, mis antecesores, que todavía no había empezado yo el combate, consiguieron que el Constitucional dijera que era eso aberrante, que era anti-inconstitucional, pero es que además va contra los principios de la Constitución y se derogó. Pero aún así, por inercia, se sigue en lo mismo. Los niños pequeños se quedan con mamá, sea buena o mala. Los papás que solicitan la custodia tienen que aducir argumentos, razones para demostrar idoneidad, que son espléndidos padres. Las madres, por definición, son maravillosas. Son siempre buenas madres. Antonio, sintiéndoos como sentís en esta cadena, el eslabón más débil, ¿la discriminación crees que es más social o judicial? ¿O llega por ambas partes? Bueno, nuestra lucha ha conseguido frutos, se han cambiado muchísimas cosas, no en la ley quizás, pero sí en la práctica. Hoy el Tribunal Supremo va por delante de los políticos. Hace poco estuvimos con el secretario general técnico del Ministerio de Justicia recordándole las sentencias del Supremo que establecen claramente que la custodia compartida es un bien, es un derecho del menor y que es lo mejor siempre. Naturalmente que hay excepciones, puede haber padres peligrosos, nocivos para sus hijos, como también hay madres. Hay madres que se gastan el dinero de la pensión en el bingo en regalos a los amigos. Hay de todo, ¿no? Desgraciadamente. Pero vamos, que por principio se diga que la custodia compartida, el seguir ejerciendo en pie de igualdad las obligaciones que el derecho y que la ley natural nos reserva para nuestros hijos, pues eso lo ha sancionado el Supremo. Y sin embargo, estos políticos, ya los del PSOE lo hicieron en su día, pues lo que hacen es ponerle trabas, mediatizar a los jueces, incluso poniéndoles rejas para que no puedan, en el nuevo anteproyecto se dice que no se podrá otorgar la custodia a un condenado por violencia de género. Primero decían incurso, ¿no? Alguien que estuviera incurso. Y mire usted, incurso, que es lo que decía la ley anterior de la señora de la Bogue, digo, de Vega, incluso está hasta el juez, el que está dentro de un procedimiento. Eso es absurdo, ¿no?
Pero es que es curioso porque la propia ley de violencia define como delito, y además lo dice así, en una contradicción tremenda, dice, un insulto leve es un delito. ¿Cómo se come eso? Bueno, pues si algún pobre amigo mío reconoció en un juicio que había mencionado las virtudes de su mujer en forma poco procedente, fue condenado. Y entonces, tú, Antonio, ¿no ves lógico que una persona condenada por maltrato por un juez se le niegue la custodia compartida? Por un insulto no, por supuesto. Pero está condenado en los tribunales. Claro, por eso que es un absurdo. ¿Cómo puede considerarse un delito que incapacite a uno para ser padre, que en un momento dado otorgues un calificativo a lo mejor merecido a la señora esposa? ¿Cómo puede ser eso? Es que además en este país estamos demasiado maleducados y acostumbrados a utilizar términos no elogiosos al referirnos a la gente en general, y mucho menos a alguien cuando nos insulta. Bueno, lo cual no es algo de lo que debamos estar precisamente orgullosos, He de nuestra dicho que manera somos de muy proceder. maleducados, claro que sí, pero considerar que un insulto a una señora viene a significar que ya no eres, tus hijos son los que se ven privados de su padre. Es que se está condenando a los hijos a quedar huérfanos en vida. Es que esto los políticos, bueno, ahora López Aguilar ha sido denunciado y algunos de nosotros, yo no, desde luego, se alegran de que coma algo de su propia medicina. Y aquí hay dos cosas, o es denuncia falsa y hay que perseguir a la señora esposa y al hijastro de López Aguilar, o es verdadera y hay que hacerle el mismo tratamiento que a los demás, una noche en el calabozo de entrada y luego ante el juez de violencia. Y luego, si son verdades esos malos tratos, una condena y la infamia de maltratador, y que lo vayan a aprender a Europa, como hacen con muchos otros hombres. Supongo que, Antonio, mucha gente lo desconoce. ¿Cuáles son los criterios básicos que sigue un juez a la hora de otorgar a una persona a otra la custodia compartida? Los que ¿Cuáles debería, son esos quieres criterios? decir. Los que debería, exactamente. Teóricamente, el juez debe informarse fehacientemente de las capacidades de cada uno de ellos, de los antecedentes, de quiénes se ocupaban y en qué medida de la crianza y educación de los hijos, de sus temperamentos. Se recurre muchas veces al IMELGA, ¿no?, al Instituto de Medicina Legal, para que las psicólogas, psicólogos dictaminen acerca de la idoneidad, de la relación de los hijos con cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Claro que esto es tremendo porque no tardan menos de un año y, entre tanto, medidas cautelares provisionales que se llaman, pues a lo mejor cercenan la figura paterna. Hace poco... Que deja de tener contacto total con el padre. Hace muy poco hemos tenido una lucha, una jueza de Monforte, pues condenó a un padre de Vigo, socio nuestro, a no ver a su hija hasta que, además lo dice el auto, hasta que la relación entre ellos mejore. Curiosamente, ¿cómo puede mejorar una relación que no existe? Bueno, pues estamos en esas y este hombre está sin ver a su hija 6 meses. Y ahora espera lo que diga la audiencia. Antonio, creo que en determinados casos los hijos también pueden tener algo que decir a partir de determinada edad, no cuando son muy pequeñitos. La ley preveía 12 años, a partir de los 12, pero ya el Supremo y el Constitucional dicen, no, mire usted, se les preguntará, se les explorará y, sobre todo, se les escuchará a aquellos que tengan, digamos, uso de razón suficiente, ¿no?, que tengan una madurez intelectual y anímica suficiente para expresarse ante el juez. De todas formas, el juez está obligado a oírlos, no a hacer lo que ellos quieran. Y eso tampoco estamos obligados los padres. Hoy mismo circula por la red un vídeo de Calatayud, de nuestro héroe, el juez de menores de Granada, que es digno de ser oído y visto. En resumen, la custodia compartida es un derecho inalienable de los niños y es aberrante que en este país todavía se discuta la figura del padre y que se considere que un padre ya no puede ser decente si en algún momento tiene un rifirrafe con una señora con la que ha tenido una relación. Tú imagínate además que yo tengo unos hijos con la primera esposa y luego a quien ofendo gravemente o levemente de palabra es a la segunda. Soy un condenado por violencia, pero los hijos de mi primera esposa quedan también eliminados según esa miserable ley. Antonio. El sentido común sería lo que pediríamos, y decencia, ¿no?, sería lo que pediríamos a los que legislan.
Supongo que en el caso de vuestra asociación, pues eso, habéis sufrido, entre comillas, o habéis tratado con hombres que lo pasan verdaderamente mal, no solo desde el punto de vista humano, por no poder estar cerca de sus hijos, sino también desde el punto de vista económico, porque el que la custodia compartida la tenga una madre puede suponer para el padre, pues eso, tener que pasarle una pensión, y no siempre las circunstancias económicas del padre son favorables. Pero la custodia compartida no significa que no se pasen pensiones. En una pareja normal en la que trabajen ambos, si ella gana más, aportará más al hogar familiar. En caso de divorcio, lo mismo. El que esté en mejor situación aportará más. Pero vamos, es que, y tampoco es que se reparta al tiempo el 50%. La custodia compartida es un traje a medida en cada caso. Lo que pasa es que el principio general es el que tiene que decir que, y además ya lo ha dicho el Supremo, yo no puedo entender que los miserables políticos que están pariendo este anteproyecto sigan en esas de intentar ponerle puertas a lo que ya el derecho ha dictaminado. Si el Tribunal Supremo ya ha dicho que la custodia compartida es un derecho de los niños y que es la mejor de las opciones, en casos normales, evidentemente, ¿por qué vienen ahora a ponerle puertas al campo? Cuando la señora de la Vega nos recibió hace muchísimos años y entendió que había que legislar, modificar la ley de divorcio en el 2005, estábamos muy contentos porque iba a legislar sobre la custodia compartida, pero lo que hizo fue ponerle más trabas de las que había antes. Cuando no estaba legislada la custodia compartida no había nada que se opusiera a ello. Pero llegaron, y además eran presiones de feministas, no. Las feministas quieren igualdad, y la sociedad la han cambiado no las feministas, sino hombres y mujeres codo con codo, luchando para que la mujer tenga voto, para que la mujer tenga los mismos derechos laborales. Pero las que están ahora mismo empoderadas y presionando con poder y dinero son femiventajistas. Antonio, hablamos de que parte el eslabón, en teoría, más débil de esta cadena de custodia compartida es el padre, pero sin duda la persona que más sufre a largo plazo es el hijo o la hija. Hay cierta percepción en la sociedad de que muchas veces esos litigios que duran prácticamente una vida entre la madre y el padre puede ser una especie de venganza de uno hacia el otro, el no querer asumir determinadas responsabilidades por una parte o por la otra. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay de cierto todo, porque cada familia es un mundo también. Hay animalitos de todos tipos, tanto en hombres como en mujeres. Y en cuanto a que los que más sufren son los hijos, no es siempre exacto. Si hay una pareja que se separa decentemente, aún con dolor, de ver una ruptura, es el fracaso de un proyecto. Yo a muchos los animo cuando vienen a verme, mira, hay la posibilidad de la terapia de pareja, de soplar sobre las brasas que os llevaron a uniros, a ver si brota el fuego de nuevo. Y a veces funciona la terapia de pareja. Nosotros incluso hemos subvencionado a parejas para que psicólogos concertados con nosotros pudieran llegar a ese servicio y ha funcionado. No funciona en todos los casos, evidentemente, pero sí en algunos. Y por otra parte, hemos solicitado desde siempre que la mediación familiar se instituya, y ya recuerdo hace muchísimos años don Manuel Fraga nos recibió en su despacho, nos la prometió y se parió una ley de mediación de Galicia, que es una buena herramienta que nadie usa, por falta de promoción, por falta de dinero y por falta de apuesta de los políticos. Ahora hemos luchado y en Lugo, en Santiago y en Vigo ya se está habiendo una mediación intrajudicial. Los jueces dicen, a ver, vienen ustedes a divorciarse, a ver, vayan ustedes a ver a un mediador, intenten entenderse y luego vuelvan, si es posible. En Cataluña hay la figura del proyecto de coparentalidad. Cuando vas a divorciarte debes de llevar ya lo que esperas. Claro, si hay un contencioso es difícil, ¿no? Pero por lo menos una primera visita al mediador debía ser obligada. ¿Han pensado de verdad en sus hijos? Mire, señora, yo entiendo su dolor porque este señor se ha ido con otra más joven o más vieja. Y, claro, está usted despechada y sobre todo no quiere tolerar que sus hijos convivan con el padre que la ha abandonado y con la nueva esposa o amiga del padre, ¿no? Mis hijos no van con esa señora. O el padre, que ve con horror como
la mamá que tiene la custodia anima a los niños a llamarle papá al que ocupa su sitio en la vivienda, al que ha recibido después. Si te echan porque aparece el amor de la vida de la señora, pues por lo menos que no te priven de tus hijos, ¿no? Ella tiene todo el derecho del mundo, ¿no? Es un drama. Yo recibo todas las semanas a gente con distintas situaciones, y cuando viene alguno que simplemente pues se han acabado y van a ver, piden consejo, información, asesoramiento sobre cómo hacerlo de la mejor manera posible, pues se les informa y todo miel sobre hojuelas, pero otros necesitan que les escuches, que les apoyes, y algunos los derivamos a nuestros servicios psicológicos. Bueno, Antonio, por encima de las diferencias entre hombres y mujeres, lo ideal sería preservar, como bien decíamos al principio, los derechos de ese niño y de esa niña, que ninguna culpa tiene de lo mal que se puedan llevar esos padres. Antonio Díaz Piñeiro, secretario de la Asociación Galega de Pais en Nais Separados, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, hasta luego. Nosotros nos vamos, pero se quedan, ya saben, como cada noche con Vía V. Volvemos mañana, eso de las 9 menos 5. Adiós.